Este es un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org. Conforme más conocemos al Señor, más podemos darnos cuenta de muchas áreas de nuestra vida que estamos tratando de entender, de analizar, de escudriñar a través de la palabra. Como hemos dicho en cada oportunidad, ¿quiénes somos? ¿Quién es Cristo en nosotros? ¿Y cómo es que esto nos puede ayudar a resolver cada circunstancia que vamos a seguir enfrentando en el día a día? Y precisamente por esto es que estamos estudiando esta serie que hemos titulado Vida. Y ha sido interesante, si has podido escuchar y si has podido estar en estas últimas 2 sesiones, el conocer los fundamentos básicos de nuestra vida y cómo es que se puede experimentar de manera correcta. Que esa es nuestra meta, ¿sí? El experimentar, el conocer de qué manera podemos experimentar la vida correctamente, ¿sí? Primeramente, al reconocer que Dios es la fuente de la vida, Dios es la fuente de nuestra vida, pero también reconocer nuestra condición de hombres, cuál es nuestra condición como humanos y qué valor le damos tú y yo a esa condición. Ahora, ¿cómo podemos saber el valor que le damos a esa condición? Bueno, de acuerdo a cómo vivimos, de acuerdo a cómo respondemos, de acuerdo a nuestras actitudes en nuestra vida. Y es que hemos dicho esto, podemos definir la vida como la satisfacción o la decepción de las necesidades naturales que Dios puso en nosotros, ¿sí? Es cómo se satisfacen esas necesidades que Dios puso en nosotros. Y es que ahora, si decimos que la vida se puede experimentar de manera correcta, quiere decir también que entonces el hombre normalmente la experimenta de manera incorrecta. Y va hacia otro lado, va hacia otro punto. Y es lo más común que encontramos en las personas. Normalmente vamos por el pecado y la experimentamos de manera incorrecta. Y tú lo puedes ver en el día a día de las personas. Tú puedes ver cómo es que ellos responden, pierden el control de las situaciones. Y porque pierden el control de las situaciones, pierden el control en sus actitudes, en sus pensamientos, incluso hasta en su manera de sentir. ¿Te das cuenta? Y todo esto nos dice mucho de nuestra satisfacción o de nuestra decepción cuando las cosas materiales o terrenales están siendo afectadas. ¿Por qué? Porque se afecta la vida. Cuando las cosas terrenales o materiales en nosotros están siendo afectadas, afecta todo lo demás. Entonces quiere decir que mi necesidad no está siendo satisfecha. Mis necesidades que Dios puso en mí no están siendo satisfechas. Y lo podemos ver en las actitudes, comportamientos, reacciones y sentimientos. Hermanos, necesitamos recordar y entender esto. La vida va más allá de lo material y lo terrenal. La vida va más allá de las satisfacciones temporales. Jesucristo mismo dijo, ¿de qué nos sirve ganar el mundo entero? ¿Te acuerdas? ¿De qué nos sirve apuntar y querer ganar? Y es que ese es el enfoque de muchas personas. De hecho, de la humanidad en general, el enfoque ¿cuál es? Ganar el mundo. Ganar posición, ganar postura, ganar ventaja, ganar nivel. Pero Jesucristo dice, si puedes perder tu alma, ¿de qué nos sirve entonces? La vida es más de lo que este mundo puede ofrecernos. Y la verdad tenemos muy poco tiempo en este mundo como para desperdiciarlo en afanes. El salmista en el Salmo 90 nos recuerda que el tiempo que estamos acá tiene que contar, porque es corto el tiempo. Es corto el tiempo. Dice el Salmo 90, versículos 9 y 10. Moisés escribió este salmo y dijo, todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Ahora acabamos nuestros años como un pensamiento. Se va y pasa de esa manera. Los días de nuestra edad son 70 años, dice, y para los más fuertes puede que lleguen a 80. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasa y volamos. Se va, se desvanece. Ahora yo te quiero preguntar una cosa. ¿Crees que las decisiones que has tomado hasta el día de hoy están llevándote a una vida significativa? ¿Qué piensas? O sea, cuando tú mires hacia atrás después de 10, 20, 30 años, ¿podrás decir que tu vida valió la pena, así como vas hasta hoy? ¿Y en qué estás basando tu respuesta? Es por eso que en esta serie estamos
aprendiendo que Dios nos diseñó a su imagen, es lo que estamos hablando, para que vivamos la vida en completa plenitud, pero plenitud en Él. Plenitud en Él. Cuando Dios nos creó a su imagen, puso en nosotros necesidades, que hemos estado hablando de estas, puso en nosotros necesidades naturales, ¿sí? Para que al satisfacerlo en Él, experimentemos lo que es vida. Es en eso y nada más en eso. Recordando que Dios es la fuente de la vida, Él es el creador de la vida, por lo tanto, Él es el origen de nuestra satisfacción. Y no hay otro. La semana pasada, si te acuerdas, hablamos de esta necesidad de significado o de identidad y observamos que cuán importante es que nuestra identidad esté satisfecha de manera correcta. Y la única manera que vamos tú y yo a satisfacer esa necesidad es en Cristo Jesús. Por lo tanto, cuán importante es conocer a Cristo. Y no nada más conocerlo, creerle. Y no nada más creerle, vivirlo. Que no se trata nada más, hermanos, de venir a la iglesia, escuchar y va a cambiar automáticamente la plenitud de mi vida. No va a ser así. Tú puedes venir aquí, escuchar y conocer a Cristo Jesús, pero en el creer lo que dice Cristo y vivir lo que dice Cristo, es ahí donde encontraremos la satisfacción. La vida será plena al satisfacer esa necesidad en la manera que fue pensada, que fue diseñada, y esto es en unidad con Cristo. Solamente en unidad con Cristo. Y lo mismo vamos a ver el día de hoy al hablar de la necesidad de justicia o la necesidad que Dios puso en nosotros de rectitud. Y hablamos esto porque nos vamos a empezar a dar cuenta por qué actuamos como actuamos, vivimos como vivimos, sentimos como sentimos. Todo tiene que ver con esto. Por esas satisfacciones de la necesidad o de las decepciones de las necesidades. Por lo tanto, analicémonos de esta manera. Cuando hablamos de que esta necesidad de justicia está en nosotros por diseño de Dios, tenemos que considerarlo así. Es una necesidad moral que forma parte de la naturaleza del hombre. Es ese impulso, ¿no? Que si tú lo piensas, todos lo tenemos. Ese impulso dentro de ti de que las cosas tienen que estar bien, ¿sí? De que las cosas tienen que hacerse o resolverse de manera correcta. Es ese impulso de lo bueno y lo malo. Y todos estamos con esta naturaleza de hacer lo bueno. Desde que Dios nos creó, nos puso con esta naturaleza. Fíjate, Génesis capítulo 2 nos habla de esto. Versos 15 al 17. Vemos que desde el principio de la creación existe este concepto de moralidad, de lo que es correcto e incorrecto. Dios le dio instrucciones al hombre de qué. De qué sí puede comer y qué no puede comer. Es esa moralidad natural en el hombre. Fíjate lo que dijo el Señor. Cuando tomó Jehová Dios al hombre, lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol que puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entendamos que esa necesidad de lo que es justo, de lo correcto, es lo que impulsa a actuar. Es lo que nos mueve a querer un mundo mejor, un mundo en términos morales, un mundo correcto. Pero la pregunta es que nos tenemos que hacer, ¿cómo estamos tú y yo canalizando esta necesidad? ¿Cómo estamos canalizando tú y yo este deseo? ¿Estamos buscando la justicia de manera correcta? ¿Está basada mi justicia en lo correcto? Esa es la pregunta. Porque naturalmente todos buscamos justicia, pero ¿estoy buscándola en lo correcto? ¿Qué piensas? Por lo tanto, debemos de recordar y de entender, sí, aunque esa necesidad, ese impulso es algo natural en nosotros, también es una responsabilidad de nosotros. Se vuelve entonces una responsabilidad de nosotros. Porque como dijimos, se trata de la necesidad de lo correcto. Pero en esa búsqueda de lo justo, ¿sabes qué va a pasar? En esa búsqueda natural de lo que es correcto y lo que es justo, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a topar con otra persona que también su consideración de lo que hace es justo o es correcto. ¿Y qué vamos a hacer en ese caso? Yo quiero que se haga o lo que yo pienso que es correcto para que sea un mundo mejor, pero me voy a topar con alguien que su consideración también es lo justo y lo correcto lo que hace. ¿Qué hacemos en ese caso?
Déjame decirte esto. El tema de la justicia, hermanos, no puede ser un ideal personal, ambiguo o abstracto de lo que yo creo. La justicia tiene que estar fundada ¿en qué? En lo perfecto. Lo que es justo tiene que estar fundado en lo perfecto. Ahora, si recordamos la primera sesión de esta serie, de lo que hablamos, dijimos que por el pecado, ¿qué? Toda persona es totalmente depravada, incapaz. Ahora, ¿cómo puedo saber y estar seguro de que mis decisiones son justas entonces? ¿Cómo puedo yo saber que lo que estoy haciendo, lo que estoy pensando y hacia donde me estoy moviendo es justo? Lo más probable, mis hermanos, es de que en la búsqueda de la justicia, si yo ando por mis méritos, por mis razonamientos, termine desviado de lo correcto. Porque si no considero a Dios, voy a tratar de tomar las riendas por mi fuerza, la justicia por mi cuenta, lo cual es peligroso. Y lo más probable es de que todos nuestros problemas que estamos nosotros viviendo o enfrentando sean a raíz de esto. El conflicto que tengo con la otra persona, lo más probable es que sea precisamente por esto. Al no tomar las decisiones basados o reconociendo o considerando a Dios. Es que este es el gran problema. Nuestra supuesta justicia, cuando no la buscamos en la fuente, podemos llegar a reprimir la verdad. Este fue el problema en Romanos capítulo 1, versículo 18, cuando Pablo dijo, la ira de Dios es revelada desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que ¿qué? Que detienen con injusticia la verdad. Detienen con su injusticia lo que es verdaderamente justo. Recuerda que se trata de la verdad de Dios. Se trata de lo que dice Dios. Por lo tanto, tú y yo, al tomar decisiones, al tener actitudes, al tratar con las personas, al responder, tiene que estar todas nuestras actitudes, nuestras opiniones, filtradas ¿en qué? En la verdad de Dios. Solamente. Para que sea realmente justo lo que hacemos. No hay otra. Imagínate, si dejamos todo al yo creo, no es que yo pienso que tiene que ser así. No es que yo creo que debemos de hacer esto. ¿En dónde terminaríamos? Toda persona se ha hecho la idea o una idea de lo que es justo. Todos tenemos un concepto de lo que es correcto. ¿Estás de acuerdo? Pero todos lo hemos hecho de acuerdo a nuestra perspectiva pecaminosa. Ahora, ¿qué pasa cuando todos tienen su propia perspectiva y su propia idea de lo que es justo? Por eso vivimos en el mundo que vivimos. Por eso la sociedad está como está. Cada quien su propia opinión, cada quien su propia justicia. Es que cuando has escuchado a una persona que te diga, no, yo lo que hago lo hago porque es injusto. ¿Quién diría eso? Yo lo que hago lo hago porque es injusto. Normalmente siempre nuestro concepto es el correcto, ¿estás de acuerdo? Yo tengo la mejor idea. Yo sé lo que es mejor. Déjame decirte esto. Hasta el ladrón roba, porque en su perspectiva eso es lo justo. ¿Qué es lo justo? Es que yo nací en una condición de pobreza o de necesidad, entonces lo justo es que yo tenga. No importa la manera, pero yo lo quiero. Las personas que están a favor del aborto, en su perspectiva de vida, eso es lo justo. Por eso viven como viven, por eso deciden como deciden. Esa es la naturaleza del hombre, por el pecado, buscar su propia justicia, buscar lo que el hombre considera que es mejor. Pero cuando se piensa de esa manera, cuando el hombre busca su propia justicia, su propio razonamiento, se vuelve injusticia en sí misma. La decisión personal o el pensamiento o el ideal personal separado de Dios se vuelve injusticia en sí misma. Por eso sigue diciendo el versículo 19 de Romanos 1.
Porque de lo que Dios es conocido, es evidente para ellos, pues Dios se lo manifestó. Pero ¿cómo responde el hombre que no considera a Dios? 28. Y como no quisieron reconocer a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, lo que provoca estar atestados de toda injusticia, perversidad, avaricia, maldad, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que está diciendo Pablo acá es que el que no reconoce a Dios, la mente de cada persona que vive de esta manera se vuelve reprobada y hace cosas que no convienen. Y creyendo la persona que es lo justo se vuelve atestado de toda injusticia. ¿Te das cuenta? Es justamente cuando yo no reconozco qué es lo que dice Dios, qué considera Dios de ciertos temas y decido, se vuelve injusticia en sí misma. Produciendo ¿qué? Perversidad, avaricia, maldad y todo lo que dice los versos 29, 30, 31 y 32 que te animo a que lo leas. Todo lo que provoca. Lo que dice este pasaje es que normalmente el hombre que busca su propia justicia, mis hermanos, ya lleva algo de avaricia, de envidia, de maldad. Es lo que está diciendo acá. Pablo aquí nos dice, no puede haber una justicia pura en el hombre que está separado de Dios, o que no reconoce a Dios, o que no considera a Dios. Y de hecho, hermanos, cada uno de nosotros como creyentes también podemos encontrarnos en la misma situación. En la misma situación. Y esto no pasa solamente porque desconocen la Biblia, también llega a pasar cuando ignoras la Biblia. O sea, que la conoces y no la consideras. Porque te aseguro que muchos de nosotros conocemos qué dice Dios, pero decido ¿qué? Hacerlo a un lado. Por lo tanto, esto nos tiene que llevar a ti y a mí a examinarnos en nuestras decisiones, en nuestras actitudes y preguntarnos esto: ¿todo lo que hago está fundado en Dios realmente? ¿Todo lo que yo decido, mis actitudes, mi comportamiento, mis sentimientos, está fundado en lo que dice Dios en su palabra o en mi propio deseo de control? O en mi propio deseo de que las cosas se hagan como yo quiero que se hagan. Esto es normalmente lo que hacemos. Y el por qué decido como decido, y el por qué vivo como vivo, porque quiero que se hagan las cosas como yo considero que deberían de hacerse. Yo no sé si tú te atrevas a hacerte esta pregunta y a examinarte de esta manera. Inténtalo. De verdad que vas a sorprenderte cuando empieces a examinar tu corazón de cuánto de esto es verdad en nosotros. Hazte estas preguntas. ¿La forma en que respondo a mi esposa o al esposo es bíblicamente justo? ¿La forma en que tomo decisiones son bíblicamente justas? ¿La manera en que educo a mis hijos es bíblicamente justa? ¿O mi justicia se trata de lo que me beneficia a mí y lo que me hace sentir bien? Bueno, eso ya lleva avaricia, egoísmo, incluso muchas veces hasta maldad. Date cuenta de esto. Cuando tomamos decisiones o cuando buscamos nuestra justicia sin considerar a Dios, lo que estamos haciendo realmente, ¿sabes qué es? Tomar el lugar de Dios. Estoy tomando el lugar de Dios. Es como si le dijéramos: Señor, tú no lo estás haciendo bien. Señor, tú estás mal o lo estás haciendo muy lento. Esto se tiene que hacer así. Eso es lo que estamos haciendo cuando no le considero. ¿Alguna vez has dicho esas palabras como tal? Señor, tú estás mal. ¿Quién se atrevería a decirlo, verdad? Pero aunque no lo digamos, nuestra actitud es lo que está diciendo. Cuando no le considero yo a Dios. Cuando en mi matrimonio, cuando en mi familia, cuando en mi trabajo yo comienzo a querer hacer las cosas como creo que deben de ser, aunque lastime, aunque falle, aunque peque, aunque mienta, pero como me beneficia a mí. Y es lo que estoy diciéndole a Dios: tú estás mal. Porque me dices que ame a mi esposa y que la respete y que le dé, pero no.
no se lo merece. Por lo tanto, yo voy a vivir de esta manera porque tú no estás bien. No sé si me explico. Esa actitud dice mucho de quién es Dios para ti. ¿Quién es Dios para ti? Habla del concepto que tienes de Dios realmente. ¿Cómo puede el hombre atreverse a cuestionar a Dios y hacerlo a un lado de su vida? ¿Cómo puede el hombre atreverse a eso? Bueno, déjame decirte una cosa. Muchos de nosotros nos hemos atrevido con nuestras actitudes, con nuestra respuesta, al no considerarle. La actitud habla mucho más que las palabras, hermanos. Y cuando tratas, respondes o quieres tomar la justicia en tus manos, realmente estás despreciando o menospreciando a Dios. Porque como dijimos hace un momento, lo justo tiene que estar fundado en lo perfecto para que sea realmente correcto. No hay otra. No hay otra. Y como ningún hombre en la faz de la tierra es perfecto, lo justo tiene que estar fundado en Dios y nada más. Solamente en Dios, no en el yo creo, no en el yo pienso. Por lo tanto, tienes que estar alerta de tus decisiones, de tu corazón, cuando actúas, cuando vives, cuando respondes. Estar alerta de por qué estoy sintiendo como siento. Y es que cuando el hombre vive de esta manera, mis hermanos, dependiendo de sí mismo, buscando su justicia y menospreciando a Dios, y permanece así, tarde o temprano pasa esto. 3 cosas. Vivimos en una espiral descendiente en el cual hay endurecimiento de corazón, menos confianza en Dios cada vez y dificultad para reconocer lo bueno de lo malo. Llegamos a vivir esto. Llegamos a esto. ¿Te das cuenta del peligro entonces? Es un ciclo de autodestrucción realmente. Nos estamos autodestruyendo. Tú y yo como creyentes necesitamos estar atentos de nuestras actitudes, de nuestras decisiones, porque todos somos propensos a esto, a vivir de esta manera. Como hemos dicho, la necesidad de justicia es algo natural. Sí, es cierto, es natural, todos lo tenemos, es inherente. Pero el pecado constantemente nos desvía y nos mueve hacia el lugar incorrecto. Todos lo padecemos, todos. Necesitamos estar alertas entonces. No sé si tú te acuerdas de la historia de Moisés en Números capítulo 20. Una de las fallas de Moisés en su necesidad de justicia, en su necesidad natural de justicia, lo llevó a actuar fuera del plan de Dios cuando golpeó la roca, en lugar de hablarle nada más como le fue indicado. Él creyó en su humanidad, en su naturaleza, que eso era lo correcto, y lo hizo. Y puedes leer este pasaje. Y esa actitud, esa acción lo llevó a no entrar a la tierra prometida. Otro hombre de Dios, profeta de Dios, que es Jonás, que tenía esta lucha en su llamado. En su libro tú puedes leer que Jonás se enojó con Dios. Se enojó con Dios porque perdonó al pueblo de Nínive. Jonás quería que Dios hiciera justicia y los castigara por su maldad. Y muchas veces nosotros somos iguales. Señor, me hizo, sé justo y castígale y repréndele y que sufra el desgraciado. A veces vivimos de esta manera, a veces sufrimos de esta manera y queremos hacer que más bien nuestra justicia. Pero Dios más bien, ¿qué hizo acá? Ofreció perdón y arrepentimiento a este pueblo. La justicia de Jonás no lograba entender esto. Era algo natural en su corazón, pero nuevamente mal direccionado, ¿te das cuenta? Quería su propia justicia, no la de Dios. Y esto lo llevó a ¿qué? A frustración en su vida y en su ministerio. A veces nos pasa así. Queremos que las cosas se resuelvan como yo quiero que se haga, sin considerar a Dios, sin considerar a Dios. Y lo hacemos a un lado, lo hacemos aparte. Tenemos esa tendencia. Todos. Por eso te mostré a estos hombres. Nos damos cuenta, está ahí, es algo natural, hermano. Nadie puede decir, yo no lo tengo, yo no lo vivo. Realmente todos batallamos, todos lo sufrimos, todos estamos en esta lucha. Sin embargo,
en ese reconocimiento de nuestra falla, de nuestra necesidad, necesitamos voltear. Señor, ayúdame. Reconozco que soy así. Buscar el lugar correcto, las decisiones correctas que honren a Dios. Y para llegar a esto necesitamos hacer dos cosas: confesar y arrepentirnos. ¿Por qué? Porque en la confesión hay reconocimiento y en el arrepentimiento hay humildad. Por lo tanto, al entender esto, tú puedes venir a Dios y reconocer: Señor, constantemente me estoy queriendo poner en tu lugar, perdóname. Constantemente estoy aquí queriendo hacer mi voluntad, hacer mi justicia. Es mi naturaleza, Señor, pero reconozco que soy pecador. Perdóname, ¿te das cuenta? Reconoce. Nos toca pedir perdón a Dios y darle de vuelta el lugar que merece nuestra vida. Dijimos la semana pasada, buscar primeramente su reino, pero para eso tienes que renunciar primeramente al tuyo. Buscar primeramente su justicia, dice el Señor Jesucristo, pero para llegar a eso tienes que renunciar a tu justicia. Que tu oración sea: Señor, quítame del trono y tómalo nuevamente. Y toma tu lugar. Ahora, no estamos diciendo con esto que vamos a dejar de buscar lo que es justo y ya no voy a hacer nada entonces. Ya no tomo decisiones, es lo más fácil, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Se trata de que nuestra necesidad de justicia esté satisfecha en Dios, considerando lo que es justo de Él. Y así no salirnos de los parámetros que Dios puso en nosotros. En otras palabras, por ejemplo, si nos enojamos, porque va a pasar, si nos airamos, mi reacción debo buscar someterla a Dios. No querer buscar mi justicia, porque en el enojo es cuando más queremos buscar la justicia, ¿te das cuenta? No, que me lleve a Cristo. Someterla a Cristo. Por eso Pablo dijo en Efesios 4, 25 al 27, desechando la mentira, hablen verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Y fíjate acá, airaos, pero no pequen. ¿Por qué? Porque nos puede llevar, o nos va a llevar ese impulso de necesidad de justicia a lo malo, a darle lugar al diablo. Nuevamente, la necesidad de justicia es natural en todos y cada uno de nosotros, y de una u otra forma lo vamos a llevar a cabo. ¿El consejo cuál es? El consejo es: considera a Dios. Considera a Dios. Él te diseñó con esa necesidad de hacer lo justo, pero para que sea justo tiene que estar fundado en lo perfecto, mis hermanos. Por lo tanto, en lugar de actuar de manera impulsiva o reaccionar de manera impulsiva queriendo imponer nuestra justicia, reconoce que tú no eres perfecto y que delante de Dios toda supuesta justicia humana es un desecho. Lo dijo Isaías 64:6. Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Se trata de que comencemos a confiar en Dios, aceptar que muchas veces no entendemos los caminos de Dios, pero no te toca entenderlos, te toca confiar. Te toca reconocer. Él sabe lo que hace y siempre va a hacer su justicia a su tiempo y a su manera. Iglesia, es su manera, no la tuya, no la mía. Es la manera de Dios. No necesitamos forzar la justicia, sino rendirnos en humildad a Dios y a su soberanía. Déjame terminar con estos consejos prácticos para la vida sobre nuestra necesidad de justicia. En primer lugar, resiste la tentación de tomar las cosas por tu cuenta. No trates de forzar la justicia ni de cambiar a los demás por fuerza. No nos toca. No podremos, es más. Al contrario. Confía en que Dios es el que trabaja en los corazones. Más bien oremos por ellos. Es lo que nos toca hacer. Vivir para Cristo, en Cristo, y confiar en Dios. Dios lo va a hacer a su tiempo y a su forma. Dedícate a hacer lo que te toca hacer a ti. En segundo lugar,
expresa la ira de manera adecuada. Esta emoción, hermanos, normalmente es la que nos impulsa a los actos de supuesta justicia. Y es que por cuanto estamos airados, queremos justicia, lo cual al final normalmente se vuelve en venganza. Cuando no está basado en el Señor y en su palabra, normalmente nos lleva a venganza. Cuando la motivación de la justicia es la ira. Debemos aprender a expresarla sin pecar, llevando nuestras cargas al Señor. Porque Él va a hacerlo justo a su tiempo y a su forma. En tercer lugar, no trates de ser excesivamente justo. Eclesiastés 7:16 dice: no seas demasiado justo ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? Y esto es precisamente lo que pasaba con los fariseos. ¿Sí me explico? El propósito de la necesidad de justicia no es imponer un sistema de reglas o leyes, hermanos. Es que Cristo sea visto por medio de tu sometimiento a Él. Es que Cristo sea conocido a través de tu actitud y de su justicia en ti. De eso se trata, de eso se trata. Y por último, algo importante siempre es esto: reconoce primeramente la injusticia en ti. La búsqueda de justicia comienza en tu propio corazón. Debemos de reconocer primeramente nuestras faltas y buscar el perdón de Dios antes de enfocarnos en los errores de los demás. Y es que es más fácil ver el error del otro, ¿estás de acuerdo? Pero Dios nos llama a buscar la santidad empezando por nosotros. Antes de siquiera querer imponer tu justicia, examina si tú estás siendo justo delante de Dios. Antes de siquiera querer tomar el control de las cosas, examina si tu corazón está en el lugar correcto. Y normalmente en esa actitud nos vamos a dar cuenta que no estamos en el lugar correcto. Por lo tanto, antes que otros, primero tú necesitas su justicia. Iglesia, el anhelo de lo correcto, el anhelo de lo justo, es un poderoso motor, es un poderoso impulso en nuestra vida. Pero debemos de permitir que sea Dios guiando ese impulso. La verdadera justicia no se encuentra en la fuerza o en la manipulación, sino en la humildad, la confesión, la oración y la confianza en Dios. Que Dios te ayude a buscar su justicia con un corazón sincero y rendido a su voluntad, para que ahí puedas experimentar verdadera vida. Ponte de pie y pidámosle al Señor que nos ayude. Porque esto es algo real. Y si experimentamos de manera inadecuada esta necesidad, te vas a dar cuenta que va a ser cada vez más difícil nuestra vida. Sometámoslo a Dios. Sometamos nuestro corazón, nuestras actitudes, nuestro comportamiento al Señor, y que Él se glorifique en nosotros. Este fue un mensaje predicado en Living Word en español, donde Cristo es el centro. Para más información, visítanos en livingwordefc.org.